Las armas con munición han caracterizado las guerras en el siglo XX. Pero este tipo de armas ya se utilizaban en el mundo antiguo. Algunas de las más mortíferas de esa época eran prototipos de las armas modernas. ¿Quién inventó la primera arma de fuego? ¿Sirvió para defender de las invasiones toda una civilización? ¿Cómo contribuyó este enorme mortero a la derrota de la monarquía inglesa? ¿Funciona realmente una ingeniosa fórmula secreta como proyectil trazador? ¿Podían las antiguas balas de cañón matar soldados sin dejar heridas visibles? ¿Fue esta arma multicañón la primera ametralladora en la historia? Hoy en Grandes Descubrimientos investigaremos las tácticas, la tecnología y el impacto de las armas y las municiones antiguas. Grandes Descubrimientos, armas y munición. Las armas con munición han dominado los campos de batalla durante más de 1000 años. Han destruido fortalezas impenetrables y aniquilado ejércitos. ¿Pudo construirse el primer cañón con poco más que bambú y cuerda? En el siglo XIII, los ingenieros militares chinos se enfrentaron a su mayor reto hasta la fecha. Debían desarrollar un arma para salvar a su pueblo. Para la civilización china, la gran crisis de la Edad Media fue la invasión de los mongoles. La conquista de China siempre había sido la gran ambición última de los hombres que gobernaban las estepas del Asia Central. Comparada con las estériles praderas de Mongolia, China era la tierra de la abundancia. Liderados por Genghis Khan y su clan, el imperio mongol se fue extendiendo paulatinamente hacia el sur, invadiendo territorio chino. Si los mongoles hubiesen conseguido conquistar toda China, se habrían convertido en el imperio más poderoso del mundo. Pero los chinos opusieron una fuerte resistencia a la invasión mongola. Tenían ciudades muy grandes, con más de 1 millón de habitantes, grandes industrias manufactureras y un gobierno centralizado. Además, había un sistema gubernamental de financiación para la investigación y el desarrollo que nos resulta mucho más familiar hoy que los sistemas de la mayoría de sus contemporáneos. Las armas de guerra chinas debían evolucionar. Los ingenieros militares empezaron a experimentar con urgencia. Una de las armas que desarrollaron para detener el avance de las hordas mongolas fue la lanza de fuego. Un informe de la defensa de la capital del norte, Kaifeng, en 1232, describe el uso de la nueva arma. Se llena de pólvora. Al encenderla, las llamas salían de repente hacia adelante más de 10 pasos y nadie se atrevía a acercarse. Sabemos que los chinos utilizaban las lanzas de fuego para defenderse y las describían como una de las pocas armas que asustaban realmente a los mongoles. Richard Windley ha investigado la evolución de las lanzas de fuego que podrían haber marcado el camino para inventar las armas con munición. Al principio no fue diseñada para lanzar proyectiles, era simplemente un caño de bambú atado a un palo. Básicamente consiste en un caño de bambú al que hemos quitado los pequeños tabiques interiores. Tenemos pues un tubo alisado con una espiga de madera y un poco de papel de lija para conseguir una pared interior razonablemente lisa. Esto se llenaba con una mezcla incendiaria, sería como una sencilla mezcla para fuegos artificiales. O sea que lo que tenemos básicamente es un cartucho de fuegos artificiales en un palo. Unos fuegos artificiales un tanto desagradables, pero fundamentalmente era eso. Pero los archivos nos descubren que los chinos desarrollaron un poco más la lanza de fuego, utilizándola para lanzar proyectiles por primera vez. No se sabe si fue por casualidad o de forma planificada, pero esto marcó un hito en la historia de las armas. En 1259 tenemos referencias de una lanza de fuego que disparaba proyectiles y llamas a la vez. Probablemente esta sea la primera referencia al desarrollo de las armas con munición. Casi todas las armas con munición están basadas en un mismo y simple concepto. Todas las armas con munición tienen 3 componentes principales. Un tubo abierto por un extremo, un proyectil para causar el daño y una carga que suministre la fuerza explosiva. Cuando la carga es detonada, produce 3000 veces su propio volumen en gas. Esta fuerza explosiva empuja el proyectil hasta el final del cañón y después sale disparada hacia el objetivo.
Richard ha adaptado su lanza de fuego para el lanzamiento de proyectiles, reforzándola para hacerla más resistente. Si ponemos una carga de pólvora en un tubo como este y después la cargamos con proyectiles, cuando la pólvora estalla produce una gran cantidad de gas y ejerce una enorme presión. Aunque el bambú es resistente, probablemente no soportaría esas presiones. Por eso hay que envolverlo en algo que lo refuerce. Richard envuelve fuertemente su tubo de bambú con cuerda. ¿Será suficiente para que soporte la prueba del fuego? Hasta ahora no hemos encontrado ninguna información para reconstruir este artefacto en nuestros días. Por eso será muy instructivo construir uno, probarlo en el campo y ver qué resultados obtenemos. Richard se prepara para probar su réplica. Vamos a cargar esto con diferentes cargas y diferentes proyectiles. Si conseguimos poner aquí dentro una carga de tamaño medio y un proyectil, y el tubo soporta la presión, sabremos que hemos construido un arma utilizable y funcional. Primero se echa en el tubo un puñado de piedras pequeñas. Probablemente los primeros proyectiles usados en una lanza de fuego fueron como estos. Como no sabe lo que va a pasar, Richard prepara la lanza de fuego para que cuando se dispare, él esté lejos. ¡Excelente! Esta vez hemos puesto 28 gramos de pólvora. Parece que no se han producido daños visibles en el tubo, lo cual es interesante y me ha sorprendido bastante. Este artefacto parece ser mucho más resistente de lo que yo imaginaba. Nuestro experimento demuestra que esto podría ser un arma. Ahora vamos a ver si se ha producido algún daño en el maniquí. Estoy muy sorprendido. El maniquí está completamente acribillado. Como se puede ver, los afilados trozos de grava han impactado en muchas partes del torso. Creo que esto se acerca mucho a algo que habría resultado mortal. Después de disparar con éxito un puñado de grava y haberlo soportado, ¿podrá este antiguo prototipo de bambú ser utilizado para disparar un único proyectil como las armas modernas? Richard lo duda. Realmente esto es algo muy distinto, porque en este caso vamos a generar una presión muy grande y es bastante improbable que el bambú lo resista. Hace falta un tubo de metal bien hecho para que soporte lo que se llama un proyectil oclusivo, es decir, uno que ocupa todo el tubo y que deja muy poco espacio dentro. El arma está cargada con una única bola de piedra. Es un impacto directo. No le hemos alcanzado exactamente en el corazón, pero sí cerca. No sé a dónde ha ido a parar el proyectil, pero aquí es donde golpeó. Creo que... ¡Oh, vaya! Lo ha atravesado. Lo ha atravesado y ha salido por el otro lado. Este tejido elástico consiguió detenerla. Pasó de lado a lado. Creo que podemos decir con seguridad que si hubiese sido un hombre habría muerto o estaría muy herido. ¿Y el arma ha soportado la prueba? Parece que se ha abierto una pequeña grieta en el tubo, pero la cuerda de cáñamo que lo rodea parece que lo ha mantenido todo unido. Lo cierto es que hemos aprendido mucho de este experimento. Es sorprendente ver lo resistente que es el bambú con solo una simple cuerda alrededor. Hemos podido demostrar que la primera lanza de fuego hecha sencillamente de bambú y cuerda es lo bastante resistente para disparar un proyectil, lo mismo que un arma de munición moderna. En muchos aspectos, utilizar un único proyectil sólido que tapona el tubo nos acerca a las armas modernas de hace 1 o 2 siglos. Armas como el mosquete. Un arma poderosa, pero precisa solo en distancias cortas. La lanza de fuego parece haber sido un arma eficaz en los combates cuerpo a cuerpo, pero debido a su corto alcance, generalmente no era decisiva. Probablemente fue más eficaz para defender ciudades, murallas o recintos cerrados. Pero la lanza de fuego no consiguió expulsar de China a los mongoles. Estos robaron su tecnología y la utilizaron en su provecho.
Los chinos perdieron su ventaja táctica y en 1279 los mongoles completaron la conquista de China. La conquista de China por parte de los mongoles fue, evidentemente, un desastre para los muchos millones de personas afectadas. China quedó bajo una brutal dominación extranjera durante más o menos un siglo. Por otra parte, también hizo que China formase parte de un imperio que se extendía por medio mundo, y su país y su civilización comenzaron a ser conocidas en Europa. El imperio que diseñó la primera arma de fuego del mundo fue aplastado. Pero los mongoles llevarían el conocimiento de esta nueva arma más allá de las fronteras de China hasta Europa. Fue el comienzo de las armas de fuego en el campo de batalla. Desde los inicios de las armas de fuego hasta la época actual, en que existen sistemas de observación de alta tecnología, para los artilleros siempre ha sido muy difícil apuntar en la oscuridad. Como no se puede ver el objetivo, acertar es cuestión de suerte. Pero escondida en un antiguo manual de la pólvora está la descripción de una ingeniosa táctica utilizada por los antiguos artilleros para disparar los cañones por la noche. ¿Fueron los primeros proyectiles trazadores? A lo largo de la historia, para los artilleros ha sido muy difícil disparar en la oscuridad. Hoy se usan proyectiles trazadores para marcar la línea de fuego en el cielo nocturno. ¿Pudo ser utilizada una táctica similar hace más de 500 años? Ahora investigaremos si unas instrucciones escondidas en un manual militar secreto contenían la clave de los primeros proyectiles trazadores de la historia. En 1456, el sultán turco Mehmed II puso cerco a la ciudad de Belgrado, perteneciente al Imperio húngaro. El propósito de Mehmed era tomar Belgrado, que era un emplazamiento clave en el Danubio. La conquista de Belgrado era importante, ya que los otomanos traspasarían la línea de fortalezas de la frontera sur de Hungría y tendrían fácil acceso al corazón de Europa central. Inmediatamente después, habrían estado a las puertas de Viena. El 4 de julio, el gran cañón turco abrió fuego contra las murallas de la ciudad. El bombardeo continuó durante la noche. El cañón primitivo requería mucho tiempo para volver a ser cargado, principalmente porque había que dejar que se enfriase antes de meterle más pólvora. Por eso el ciclo de disparo solía durar 24 horas. Además, por la noche hacía más fresco, por eso en el Mediterráneo y Oriente Próximo preferían utilizar los cañones de noche, porque se enfriaban antes. El ataque continuo impedía que los defensores reparasen las murallas. Pero ¿cómo apuntaban los turcos en la oscuridad? Disparar de noche no es muy efectivo, porque si no ves dónde cae el proyectil, no sabes el resultado obtenido. La respuesta tal vez se encuentre en unos antiguos manuscritos que hablan sobre la pólvora, un manual militar alemán del siglo XIV conocido como el Libro de la Pirotecnia. Algunas copias de este libro han perdurado. Es uno de los más antiguos que habla sobre la pólvora en Europa. Bob Smith está estudiando un ejemplar que se conserva en los sótanos de las Reales Armerías de Leeds, Inglaterra. Estos ejemplares de libros sobre pirotecnia comenzaron a escribirse a finales del siglo XIV y se siguieron actualizando durante unos 200 años. Los libros están escritos como un manual de instrucciones y dan explicaciones prácticas sobre la pólvora y cómo disparar, además de incluir ilustraciones. En realidad son instrucciones sobre cómo hacer la pólvora, artilugios incendiarios y disparar armas de fuego. Son textos muy importantes porque dan mucha información sobre la pólvora y las armas en un periodo en el que no hay muchos más escritos sobre esto. Habiendo sido copiados tantas veces por personas diferentes y en idiomas diferentes, algunos expertos temen que se hayan perdido muchas cosas en la traducción. Bob piensa de otro modo. Se pensaba que tal vez no fuesen fiables. Yo estoy llegando a la conclusión de que tienen mucho sentido y de que son muy fiables. Hay consejos prácticos muy interesantes. Este es un excelente método. Se puede disparar un arma por la noche y saber si ha dado en el objetivo. Se ha comparado con los proyectiles trazadores, ya que podían marcar la trayectoria. Obviamente solo tenían un disparo y no muchos, como sucede en la actualidad. Sin embargo, demuestra que investigaron para mejorar sus disparos por la noche. En la actualidad, los proyectiles trazadores pueden verse habitualmente en las noticias, iluminando el cielo nocturno de los modernos campos de batalla.
La ametralladora común dispara una bala trazadora cada 5. De este modo, el soldado puede ver por la noche el objetivo al que está apuntando. ¿Inventaron los artilleros medievales hace más de 500 años un tipo de proyectil trazador? Ahora vamos a comprobar si un cañón puede disparar un proyectil en llamas. Aunque formamos parte de un mundo académico, seguimos pensando, ¿funcionarán estas cosas? Y en realidad no lo puedes saber hasta que lo intentas. Por eso yo lo he comprobado en muchas ocasiones. Bob se ha reunido con el experto en armas Colin Herriot, que tiene más de 20 años de experiencia en artillería medieval. Gracias al libro de la pirotecnia sabemos que utilizaban en un cañón munición incendiaria que usaban como proyectiles trazadores. Así veían por la noche a dónde iban a parar sus disparos. Así es. Pero nunca lo he visto. ¿Usted cómo lo ha hecho? He intentado ajustarme lo más posible a las instrucciones que marca el libro de la pirotecnia. Se utiliza como proyectil una piedra que se cubre de brea y se deja enfriar. Después se echa pólvora en abundancia, se envuelve en un paño y se ata con cuerda. Luego, a la hora de disparar, la cubro con manteca de cerdo y sebo para obtener la naturaleza combustible de la brea, pólvora y sebo. Y es de esperar que todo esto sea un proyectil incendiario. La teoría es que cuando la pólvora se encienda, el proyectil empezará a arder y, lo más importante, seguirá ardiendo hasta que caiga a tierra. Después de haber cubierto las balas de piedra en alquitrán y pólvora, el toque final de Colin consiste en untarlas de sebo o grasa de cerdo antes de cargarlas en el cañón. ¡Voy a disparar! El cañón lanza el proyectil a 180 metros. La mezcla de combustible se enciende cuando el proyectil sale del tubo del cañón y al caer al suelo es claramente visible en la oscuridad. Ha funcionado realmente. Este proyectil arde francamente bien. El sebo y la pólvora que usted puso la hacen arder. Sí, es verdaderamente efectivo. Ha funcionado como proyectil trazador, igual que podría haber funcionado como bomba incendiaria. Podía haber prendido fuego a cualquier cosa sobre la que cayese. Cualquier cosa que tocase es realmente extraordinario. Hemos descubierto que la fórmula funciona. ¿Utilizaron entonces esta táctica los artilleros turcos del siglo XV? Una de las razones por las que conocemos a Mehmet como Mehmet el Conquistador es porque empleó muy pronto la artillería. Fue un sultán que utilizó los avances armamentísticos con mucha eficacia. El conocimiento y valoración de las armas de fuego por parte de Mehmet contribuyó a que el Imperio Otomano fuese uno de los más grandes y poderosos de la historia. Los proyectiles trazadores fueron sin duda una buena manera de alcanzar el objetivo en la oscuridad, aunque dependían de la línea de visión. En los asedios, el objetivo se encontraba generalmente detrás de murallas exteriores fuertemente defendidas. ¿Cómo podía un artillero lograr que sus disparos alcanzaran el centro de un castillo para poder demolerlo desde dentro? La solución fue el mortero. Durante una guerra que asoló Inglaterra, construyeron un cañón para conquistar un inexpugnable castillo. Fue el cañón más grande forjado en la Guerra Civil Inglesa. Un mortero construido para disparar proyectiles de más de 90 kilos. ¿Qué se sentiría ante esta arma tan terrible? ¿Cómo contribuiría a derrocar la monarquía inglesa? ¡Fuego! Un equipo de expertos está investigando los secretos que se ocultan tras la leyenda del Roaring Man. A mediados del siglo XVII, el destino de la monarquía inglesa era incierto. El rey Carlos I estaba al margen de las expectativas y creencias de sus súbditos. Carlos I quería un tipo de religión diferente. A él le gustaban las ceremonias, la belleza, las jerarquías, le gustaban las catedrales, los obispos, las vidrieras, la música, mientras que mucha gente prefería los rezos y la Biblia. Además, él tampoco creía en la comunicación con sus súbditos. En realidad pensaba que debían obedecerle porque él llevaba en el corazón lo mejor para sus intereses. En 1642 estalló una guerra civil entre fuerzas leales al rey y al parlamento. Las fuerzas del rey empezaron poco a poco a perder terreno y en mayo de 1646 solo se mantenían en algunas plazas fuertes. Una de ellas era el castillo de Guthrie.
El historiador Ronald Hutton ha viajado a Goodrich para investigar este asedio. Los parlamentaristas no podían permitirse no conquistar Goodrich. Era un símbolo para sus enemigos, un emblema para cualquiera que quisiese seguir al rey y luchar por él. Además, podía significar que algunos países extranjeros ayudasen a la monarquía inglesa. Por eso no podían permitir que siguiera en pie. En el interior del castillo resistía Sir Henry Lingen, un monárquico leal con una guarnición de 200 hombres. Fuera de las murallas, el ejército parlamentarista conducido por el coronel John Birch se preparaba para el ataque. Hay dos maneras de tomar un castillo. Una es haciendo que los defensores mueran de hambre y la otra es abriendo un agujero en él. Las dos son muy difíciles. Henry Lingen había acumulado grandes reservas de alimentos. Goodrich era un lugar casi inaccesible. La única manera de tomarlo era destruir sus murallas, y eso requería una gran cantidad de pólvora. Pero la muralla exterior de Goodrich era demasiado sólida para que los cañones pudieran derribarla. Los muros cortina tenían 18 o 20 metros de altura. Romper esos muros era difícil porque estaban reforzados por detrás con madera y tierra. La única manera de derribar el castillo era hacerlo desde dentro. La única forma de entrar en el castillo era derribando una torre, y eso había que hacerlo por arriba, con proyectiles de mortero. Se iría destruyendo el tejado y después el piso inferior, hasta lograr que el castillo se hundiese. Para esto, Birch ordenó construir un mortero, específicamente diseñado para disparar proyectiles a una altura suficiente para sobrepasar las defensas exteriores del castillo. Lo llamó Roaring Meg. El original se conserva y se exhibe en el castillo de Goodrich. Pero, ¿qué efectividad tuvo el mortero y qué parte del castillo pudo destruir? No podemos probar el Roaring Meg porque se le producirían daños al disparar. Pero si hacemos una copia exacta, podremos descubrir a qué altura podemos lanzar un proyectil y a qué distancia caerá a tierra, cosa que sencillamente no podemos saber de ningún otro modo. Ian Henn, uno de nuestros expertos, ha construido una réplica. Es idéntica al original hasta en el menor detalle. La réplica que hemos construido es lo más parecida posible al original en su estado actual, teniendo en cuenta la variación de grosor alrededor de la boca, igual que en el original. Y se han copiado todas las imperfecciones con la mayor fidelidad posible. Es una copia muy exacta en sus dimensiones, que debería proporcionarnos una idea precisa de la energía y potencia que conseguía el original en el asedio de Goodrich. Para probarlo, Ian y su equipo han trasladado la réplica a un campo de tiro en el sur de Inglaterra. No sabemos si el mortero alcanzaría a toda la extensión del castillo, pero por la distancia que alcancemos hoy podremos descubrir hasta dónde llegaron los proyectiles de mortero en el interior del castillo. Tony Masti, experto en balística, nos ayudará a investigar la altura que alcanzaban los disparos del mortero y si podían superar la muralla exterior. Lo ha colocado para que dispare en un ángulo de 45 grados, en la misma posición que el original. Con un mortero, 45 grados ofrecen la trayectoria perfecta para conseguir la altura máxima. Conociendo el ángulo, la altura del disparo se calcula midiendo el alcance. Por lo general, la altura que consiga el proyectil será una cuarta parte de la distancia que recorra. ¿Preparados? ¡Fuego! Una vez disparado el mortero, Ian y Tony miden cuidadosamente la distancia entre el lugar donde ha caído el proyectil y el arma. El resultado es desalentador. Solo 51 metros. Creo que hay un error con el relleno, señor Henn. Esta vez se ha quedado un poco corta, mucho más de lo que yo hubiera imaginado.
Después de medir la distancia, Tony puede calcular si hubiese superado la muralla exterior de Goodrich. ¿Cuál ha sido el resultado, Tony? ¿Habría llegado al castillo? 51 metros a 45 grados nos da unos 12 metros de altura. Eso no es suficiente, pero al menos hubiese impactado en el castillo. Creo que para el próximo disparo vamos a poner un poco más de relleno y trataremos de disparar con algo más de potencia. El relleno de paja se utiliza para contener la pólvora cuando se enciende, produciendo una explosión más violenta y un mayor alcance. Vaya, buen disparo. Sí, cayó allí y rodó unos 14 metros. Ha llegado lejos. Sí. Tenemos que medir desde el punto donde ha tocado tierra hasta el mortero y averiguar hasta dónde se ha elevado. De acuerdo, tú eres el jefe. Muy bien. La distancia recorrida por el segundo disparo es exactamente el doble que los del primero. Ha recorrido 109 metros y se ha elevado. Yo diría que unos 24 metros. Esto demuestra que el cañón fue realmente tan eficaz como el coronel Birch dice en sus memorias. Sí, debió ser un hombre feliz. Los proyectiles ganan una media de 1 metro de altura por cada 2 metros de recorrido desde que salen del cañón, así que el proyectil alcanza una altura máxima en el aire de 24 metros. Habría superado el muro cortina del castillo de Goodrich por más de 6 metros. La terrible explosión del cañón debió impresionar a los defensores del castillo. El fuego de mortero tiene una característica especialmente aterradora, que no procede de un sitio claro que se pueda ver. Viene de un lugar distante. Llega desde arriba. Es sobre todo un arma indirecta. No podemos ver quién nos está disparando. Por eso es algo que puede resultar muy perturbador, en especial para los civiles, pero también para los soldados. El propio Birch estaba tan entusiasmado con su creación que realizó personalmente 19 de los 22 disparos. En su relato del asedio lo describió así: He destrozado el castillo con mi mortero y no he dejado ningún muro en pie. El exterior es machacado por un pesado fuego de cañón que impacta contra los muros y los proyectiles de mortero van destrozando al interior. La combinación de ambos era más de lo que un castillo medieval podía soportar. Todo el muro exterior se fue agrietando cayendo al foso y el castillo se quedó totalmente desprotegido. Tras 6 semanas de bombardeo continuo, los partidarios del rey se rindieron. En otros lugares del país, la causa realista también recibió otro golpe letal. El propio rey fue hecho prisionero. La guerra terminó en 1648. Al año siguiente, Carlos I fue ejecutado acusado de alta traición. Nunca más volvió a gobernar Inglaterra un rey sin el consentimiento del Parlamento. Los cañones no eran utilizados solamente para derribar castillos, también eran muy eficaces contra la infantería. Hablamos de un tipo de arma devastadora. Nadie había visto antes nada así y causaba innumerables bajas en los campos de batalla de Europa. Proyectiles disparados desde un cañón impactaban en el cuerpo con una fuerza sin precedentes. Las heridas causadas eran atroces. En muchos casos, la causa de la muerte era evidente, pero en algunos informes se describen hombres muertos por una bala de cañón que ni siquiera los había tocado. A lo largo de la historia han circulado relatos por los campos de batalla de fenómenos raros y muertes extrañas. Ninguno más misterioso que el legendario viento de la bala de cañón, según el cual había hombres que morían a causa de una bala de cañón que ni siquiera los había tocado. El viento de la bala de cañón es un fenómeno muy extraño y fue descrito por primera vez en la década de 1540. Se contaba cómo una bala de cañón pasaba cerca de alguien, aparentemente sin tocarlo, y cómo esa persona caía muerta. Después, cuando esa persona era examinada, no se encontraba en ella ninguna herida externa. ¿Qué fue lo que causó realmente esas muertes? ¿Cómo es posible que una bala de cañón mate a alguien sin dejar ninguna herida? Por primera vez, un equipo de expertos está reuniendo pruebas para descubrir la verdad que se esconde tras el misterio del viento de la bala de cañón. Cuando impactaba directamente en las tropas enemigas, el cañón rompía las cerradas formaciones habituales del periodo medieval.
Un individuo correteando por el campo de batalla sería un objetivo difícil para un artillero. Pero si dispara una guarnición de piqueros, mosqueteros o soldados de infantería que avanzan, no solo caerá el hombre que va primero, sino que se verán afectados muchos de los que van tras él. Para averiguar los efectos que puede causar el proyectil de un cañón, hemos preparado un test utilizando varias piezas de cerdos que hemos adquirido en la carnicería local. ¿Podrá una bala de cañón atravesar los cuatro desde 15 metros de distancia? La bala de cañón atraviesa la carne causando grandes daños y pasando limpiamente a través de todas las carcasas de los cerdos. No hay duda de que cuando una bala de cañón impactaba directamente en un cuerpo humano, causaba grandes heridas internas y externas. Cuando una bala de cañón impacta en alguien, por lo general hay pruebas, porque deja un gran agujero, o un amasijo de órganos, o una cabeza decapitada. Pero ¿qué ocurre si el impacto no es directo? Las historias del viento de la bala de cañón hablan de balas que pasaban cerca de personas que caían muertas. Un testigo relató así la muerte de un soldado durante las guerras napoleónicas. Un disparo de cañón pasó silbando a su lado, y él cayó sin vida al suelo. La sangre empezó a salir por la nariz y las orejas, pero aparte de eso, no había en su cuerpo ni heridas ni magulladuras. Imaginemos que la bala impacta en el pecho. El doctor Rob Hicks y el analista informático James Dean utilizan las últimas técnicas de modelos en 3D para investigar cómo una bala de cañón podía impactar en el cuerpo oblicuamente, rozándolo, para causar una herida invisible pero letal. Modelar en 3D es una manera fantástica de explorar este tipo de fenómenos. No es necesario utilizar personas o animales vivos, es decir, que es más limpio y más humano. Pero además permite jugar con las teorías, se puede ensayar una teoría tras otra, se puede mover la imagen de la bala para ver qué pasaría en determinados ángulos, con determinadas fuerzas, a determinadas velocidades. Aquí hemos hecho una simulación con una bala que llega e impacta en el cuerpo. Aquí. No golpea directamente, es un golpe oblicuo y la bala continúa en una dirección diferente. La simulación demuestra que impactando oblicuamente en el cuerpo, una bala de cañón no necesariamente desgarra la piel. Rob piensa que, por el contrario, podría causar una herida conocida hoy como traumatismo causado por objeto contundente. Por lo general, los traumatismos por objetos contundentes ocurren en la actualidad en accidentes de tráfico y en peleas o reyertas, cuando alguien recibe un puñetazo en el abdomen, por ejemplo. Se pueden causar heridas internas graves sin llegar a traspasar la superficie de la piel. La piel es muy elástica, eso es lo que nos permite empujarla, tirar de ella o pinzarla sin causar herida alguna. Y si la bala viene de refilón, el golpe que recibe es oblicuo, la piel puede que no sufra ningún daño, pero la fuerza de la bala es suficiente para dañar los órganos que se encuentran detrás de ella. Los órganos internos que protege la piel pueden romperse por el impacto. La hemorragia interna puede ser grave y la persona puede morir rápidamente, sin mostrar ninguna señal externa de haber resultado herida. Aquí tenemos los pulmones. Un golpe súbito en lo alto del pecho puede ser igualmente letal. Una bala de cañón puede impactar en la zona del corazón y hacer que éste se detenga. El individuo sufre una parada cardíaca y muere. O podría causar daños en la aorta, el vaso sanguíneo más importante, la gran arteria por la que entra la sangre del corazón y es distribuida a través de ella al resto del cuerpo. Sí, podemos simular un desgarro de la aorta, así. Como se ve aquí, la sangre ya no circulará ahora por la aorta, saldrá fuera de ella y la persona morirá en cuestión de segundos por esa pérdida de sangre, y también es probable que no haya ningún signo externo de lesiones. Tras establecer la causa de la muerte, James y Rob observan la trayectoria de la bala desde distintos puntos de vista en el campo de batalla. Así, descubrirán por qué un testigo ocular podía no ver cómo la bala impactaba sobre la víctima. He girado el modelo para verlo desde arriba. Podemos ver la desviación de la trayectoria. Sin embargo, si estuviésemos en pie en el campo de batalla, al mismo nivel que este hombre que recibe el impacto, sería mucho más difícil detectar en un instante el cambio de dirección.
Es sorprendente porque viéndolo desde esta perspectiva, imaginen que yo soy un soldado sobre el terreno. Yo veo esa bala que cruza y aparentemente no toca al soldado. Cuando me acerco a él, probablemente no vea ninguna señal de que ha resultado herido. Sencillamente ha caído muerto. Creo que lo que estamos viendo aquí es una buena explicación del viento de la bala de cañón. Hemos demostrado que es posible que una bala de cañón rebote en el cuerpo causando heridas invisibles pero mortales. La mayoría de las armas de fuego dependen de que el impacto sea directo para que sea más eficaz. Para mejorar su tasa de impactos, algunas armas están diseñadas para disparar múltiples balas en una sucesión rápida. En la actualidad, el ejemplo más común es la ametralladora. ¿Pero es posible que ya en el siglo XIV hubiese un prototipo de esta eficaz arma? Disparando una serie continuada de balas, la ametralladora destrozaba las formaciones de infantería y transformó la guerra moderna. La ametralladora moderna es un arma antipersona diseñada para disparar una gran cantidad de fuego mortal para detener el movimiento de hombres y en sus primeros tiempos también de caballos. El día de junio de 1944, 130.000 soldados aliados fueron masacrados por los nidos de ametralladoras alemanas. 600 años antes, un rey inglés, Eduardo III, había arribado a esas mismas costas normandas para reclamar el trono de Francia. Su ejército llevaba consigo algunos de los primeros cañones utilizados en las guerras europeas. Y entre ellos también había lo que podía ser la primera versión de la ametralladora. Uno de nuestros expertos, Andrew Ayton, está investigando el impacto real de esta arma secreta en la batalla por Francia. Hay paralelismos sorprendentes entre la llegada de Eduardo III a Normandía en 1346 y el día D, 600 años después. El más significativo es que ambas fueron operaciones marítimas, desembarcos anfibios a gran escala y también, por supuesto, las dos operaciones fueron preparadas en una costa hostil. Eduardo, un rey joven y ambicioso, quería extender sus dominios por Europa. Llevaba 10 años en guerra contra el rey de Francia y durante ese tiempo había lanzado una serie de frustrantes y fallidas campañas sobre varios lugares del reino de Francia. En 1346 fue presionado por la clase política de Inglaterra para atacar Francia y llevar la guerra a un punto decisivo. Para conseguir su objetivo, Eduardo había ordenado construir un arma conocida como Ribol de Queen. Un Ribol de Queen es un arma de fuego multicañón. Descarga múltiples disparos sobre el enemigo. Al principio debió de ser muy simple, unos tubos sujetos a una plataforma o algo parecido. Y vieron que disparándolos con rapidez causaba muchas bajas en el enemigo que les estuviese atacando. Colin Harriet, experto en armas, ha investigado y construido una réplica idéntica del multicañón de Eduardo. Tienes que usar la imaginación y los conocimientos que puedas obtener de los viejos escritos. Conseguí algunos tubos hechos para esta arma y fundí yo mismo otros para poder tener los 9 que quería. Así que prácticamente la construí desde cero. Pasar del cañón simple al multicañón fue una gran innovación de los constructores medievales de cañones. Las primeras armas que usaban pólvora tenían más o menos un 15% de posibilidades de fallar. La pólvora absorbe la humedad. Por eso, si dispones de más de un cañón, aumentas las posibilidades de dar al objetivo. Si uno falla, están los otros y puedes disparar con todos. Aumentan tus posibilidades de supervivencia. Y el ejército de Eduardo necesitaba cualquier mínima ventaja que pudiera obtener. El 26 de agosto de 1346, habían avanzado hacia el este desde Normandía hasta la población de Crécy. Los ingleses estaban en inferioridad numérica de 4-1 y se enfrentaban a la mejor caballería pesada del norte de Europa. El ejército al que se enfrentaba Eduardo en Crécy era una fuerza imponente. Podía tener fácilmente 12.000 jinetes de caballería pesada, o sea, provistos de armadura, tropas montadas que se enfrentaban a Eduardo en la noche de la batalla. De nuevo en Inglaterra, Colin se dispone a probar su cañón contra un grupo de objetivos del tamaño de los soldados. ¿A cuántos alcanzará
¿Y qué daños producirá? En cada tubo vamos a poner unas 12 balas de plomo del calibre 54, y vamos a disparar el cañón central. Poniendo un rastro de pólvora, es de esperar que el fuego se extienda, encienda todos los cañones y los objetivos sean acribillados. Después de cargar los 9 cañones y preparar el rastro de pólvora, Collins se está preparando para disparar el Revolver Queen por primera vez. Hemos provocado bastantes daños entre estos caballeros. Hay múltiples impactos. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 agujeros en este y al menos una docena hay. Algunas piernas han volado y hay algunos impactos en el hombre de atrás que creía que estaba a salvo. Así es. Pero no lo estaba. El arma realiza 108 disparos en menos de un segundo. Si hacemos fuego a unos 200 metros y están avanzando a pie, probablemente podríamos hacer 5, 6, tal vez incluso más descargas. Sí. La cantidad de metal lanzada sobre el enemigo en un corto periodo de tiempo resultaría totalmente desconcertante. El que no resultase alcanzado, herido o muerto estaría aterrado al ver la cantidad de hombres que caía a su alrededor. Disparar múltiples balas en una sucesión muy rápida habría contribuido a dar la ventaja a los soldados del rey Eduardo sobre un enemigo numéricamente superior. Los ingleses rompieron así las formaciones francesas, obligándoles a retirarse y a ponerse a cubierto. Si se usaron estas armas multicañón, esto habría dado a los ingleses una ventaja enorme justo al comienzo de la batalla. Pero los franceses no estaban desprotegidos en Crécy. Era la época de los caballeros, cuando los nobles iban a la batalla con toda su armadura. Para averiguar si el Revolver Queen era capaz de perforar una armadura de acero, Collins se dispone a disparar contra un peto de acero de calibre 14. Teníamos balas de 1 pulgada en los 3 cañones centrales y disparábamos con balas del calibre 54 y 44 en los 6 exteriores. Y es uno de estos el que ha hecho esto. Ha abierto un agujero limpio y ha partido el maniquí por la mitad. Si llega a ser un hombre con armadura, Habría muerto. sería un hombre muerto con armadura, ¿verdad? A cámara lenta puede verse el impacto del proyectil. Podemos imaginar este tipo de impactos a principios del siglo XVI, pero esto pudo haber sucedido en Crécy alrededor de 1340. ¿No es extraordinario? Así es, nada es nuevo, ¿eh? No, no lo es. En el campo de batalla de Crécy, el Revolver Queen seguramente contribuyó a que el pánico cundiese en el ejército francés. Las bajas de los franceses en Crécy fueron enormes. Entre los muertos había más de 1000 soldados. El propio rey de Francia resultó herido y 2 de los caballos que montó fueron acribillados. La victoria de Eduardo supuso un hito en la historia, estableciendo la supremacía militar inglesa en Europa. La victoria y la derrota fueron a gran escala. El ejército más grande de la cristiandad fue derrotado por una fuerza expedicionaria comparativamente pequeña, procedente de una isla cercana al litoral europeo. Las armas con munición se convertirían en algo común en las guerras del Renacimiento. Fue el final de los caballeros. Cuando un campesino con un mosquete puede matar al caballero más competente y profesional a lomos de su caballo, de pronto el número no significa nada. Con el paso del tiempo, las antiguas formas de batallar con espadas, arcos y lanzas quedaron relegadas a la historia. Y surgió un nuevo mundo moderno donde las batallas se libraban y se ganaban con armas con munición. Desde las primeras lanzas de fuego de la antigua China a los enormes morteros y multicañones de la Europa medieval,
La historia se ha ido escribiendo al mismo tiempo que evolucionaban las armas y la munición.